La función de los discípulos y de las personas espiritualmente desarrolladas es aceptar y respetar a las demás personas para poder llegar a ellas con ejemplos de armonía, mensajes de amor y nueva información que facilite el cambio interior. No es que hagamos nosotros un cambio en otra persona, no es que estemos cambiando ninguna cosa. Con la información facilitamos que cada quien decida hacer un cambio, porque tendrá herramientas para hacerlo. Entonces la función de un discípulo jamás será agredir a ninguna persona. Me gustaría leerles esta frasecita que está entre las dos resaltadas, este párrafo. Cuando una persona está sumida en profundos estados de ignorancia, sus funciones correspondientes están generalmente asociadas con la violencia y la muerte. A los niveles medios de ignorancia, donde los sufrimientos se involucran fuertemente, les corresponden funciones de agresión, crítica, prohibición, imposición, fanatismo, intransigencia e interferencia con las funciones de los demás, para crear así las relaciones de destino, donde se aprende a través del sufrimiento. La función de un discípulo de amor jamás será confrontar ni agredir a nadie por ninguna razón. Espero que ese párrafo sea claro. Mi invitación ahora es a que nosotros empecemos a trabajar como discípulos de amor. Si estamos trabajando para dejar atrás la ignorancia, entonces, ¿cuál será la función que nos corresponde? Agredir, confrontar, mostrarle las limitaciones y los defectos a los demás, estar resaltando en aquellos puntos en que cada quien tiene que cambiar. Esa es una función necesaria. ¿A quién le corresponde? Solamente al ignorante de turno. Ustedes habrán observado, como decía Anita ahora hace un momento, que cuando yo me dedico a resaltar aquello que los demás necesitan cambiar según mi concepto, mis relaciones tienen una característica, ¿saben cuál es? Son las características de las relaciones del destino. Conflicto, agresión, pelea, rechazo, separación, disgusto. Conflicto interno, baja energía vital, procesos de confusión mental y estados depresivos. Ese es el resultado que obtenemos, normal y necesario para esa función. Cuando una persona se dedica a respetar totalmente, entonces sus relaciones se vuelven totalmente perfectas y de amor. Y tendrá buenas relaciones tanto con el ignorante como con el sabio, como con los seres vivientes de cualquier especie, porque los respeta. Lo que ellos necesiten aprender para reconocer sus limitaciones, entonces ya vendrán las personas necesarias y correspondientes. Un ignorante no puede reemplazar a un discípulo en algo, en que el discípulo puede mostrar y verificar el resultado de un principio de amor. Esa es la función de él. El ignorante no puede mostrar eso, porque no tiene cómo. El discípulo sí podría, si se equivoca, hacer la función del ignorante porque tiene cómo hacerla. ¿Por qué dejaría de hacerla? Dejaría de hacer eso para no hacerse correspondiente con algo que otro puede hacer, pero no hay otro que pueda hacer lo que él hace. Es un desperdicio que alguien que pudiendo enseñar y mostrar un mensaje de amor se dedique a confrontar a los demás. Para eso hay harta gente para hacer ese oficio. Entonces, la propuesta nuevamente vuelve a ser: renuncien a las funciones que corresponden a ignorantes de turno. No queremos decir que el ignorante de turno sea una persona que no sea perfecta, que su función no sea perfecta, que lo que hace no es lo mejor que él sabe hacer y que no esté poniéndole todo su entusiasmo a lo que hace, sino que en ese momento él no tiene otra posibilidad diferente a esa. Pero cuando ya tenemos otra posibilidad, realmente es necio tratar de hacer algo que ya no me corresponde a mí. Es un desperdicio
de mi sabiduría cuando ya la tenga. Y es una interferencia con las funciones de aquellos seres que vienen detrás de mí. Y eso es cuando vamos en contra del orden del universo. ¿Es claro? Bueno, ser guía es lo mismo que hace un maestro. Un maestro es guía de nosotros. Nosotros vamos a ser guías de un niño. Las herramientas de la vida son herramientas muy sencillas. Y si tú respetas al niño en su destino, si respetas al niño en su misión, si respetas al niño en su función, y si permites que él asuma los resultados de sus decisiones, ya lo estás guiando. Entonces lo único que se necesita hacer es informar claramente al niño cuáles son sus derechos, cuáles son sus funciones. Y como los padres son el canal a través del cual el niño recibe lo que a él le corresponde por su función, entonces es no dar ni más ni menos de lo correspondiente, es decir, lo justo. ¿Dónde comienzan los errores de educación involuntarios? Cuando le entregamos a un niño aquello que él no se ha ganado. Entonces ahí el problema no es del niño. El problema es de falta de sabiduría de los padres. Cuando un niño se acostumbra a recibir cosas que él no se ha ganado, entonces después se vuelve una persona caprichosa, exigente y rebelde cuando no puede recibir lo que él cree que le corresponde sin que realmente le corresponda. Entonces los límites no necesitas ponerlos tú. Los límites los pone el mismo niño. Solo que tú necesitas hacérselo saber amorosamente. Y cuando él pida algo que no se ha ganado, simplemente amorosamente le explicas, mira, nadie en el universo recibe nada que no le corresponda y que no se haya ganado. Por supuesto que tú tienes cómo ganártelo y cuando te lo ganes lo tendrás, pero no depende de mí, sino de ti. Entonces, ¿de dónde sale el límite? De él. Lo único que necesitas hacer es mostrarle cuál es su capacidad, no ponerle límites a su capacidad. Eso es lo que llamamos educación armónica. Cuando tengo herramientas de amor, no son necesarias las armas. Solo cuando no tengo herramientas necesitaría usar armas. Pero en este momento estoy en una condición que llamamos de ignorancia, normal. Si esa es la situación, bueno, la persona hace lo mejor que sabe y esos son destinos correspondientes. Pero si yo ya tengo algún nivel de sabiduría, no sería apropiado que una persona con sabiduría, que ya tiene una herramienta, utilice un arma. Solo cuando no tiene la herramienta. Entonces ahí en ese caso es apenas la situación normal del destino. Lo primero es la verificación. Antes de entrar en un conflicto con una situación, alguien te dice, mire, yo me voy a lanzar por paracaídas desde 8,000 pies de altura. Bueno, eso no tiene problema si es paracaidista, ¿no? Pero si no tiene ni idea, entonces yo lo que voy a verificar es si sabe o no. Bueno, dime una cosa, ¿tú qué experiencia has tenido con esto? Voy a hacerle una pregunta. Entonces, si la persona me dice, no he tenido ninguna experiencia, perfecto. Entonces, tú puedes hacerlo, me parecerá maravilloso que lo hagas, pero yo te sugeriría comenzar por pequeñas experiencias y vas mirando tu habilidad, ¿sí? Entonces, el caso de la piscina es lo mismo. Bueno, ¿tú cuántas veces te has lanzado y desde dónde te has lanzado? O sea, voy a hacerles una pregunta para verificar si sabe o no sabe. ¿Sí? Si yo ya verifico que él sabe hacer una cosa, no hay problema con que lo haga. Sin embargo, entiendo que estamos hablando de personas ya casi adultas, ¿no es cierto? Ah, bueno, adolescentes. Perfecto. Entonces, cuando alguien insiste en algo después de haberle explicado y haber reflexionado, dice, bueno, mira, las experiencias que tú decidas hacer después de que hayamos evaluado y yo te haya dado una forma de entrenamiento, no te digo que no las hagas, sino que te entrenes primero. Solamente ten en cuenta algo. El resultado de la decisión que tú tomes lo vas a asumir tú y no yo. Se sufre porque inocentemente se va en contra de las leyes.
Esto permite reconocerlas para que al hacerlo dejemos de transgredirlas, lo que nos libera del sufrimiento y la ignorancia. Se trata de un proceso de evolución que toma diferentes tiempos en cada individuo y que está perfectamente diseñado por el Creador. A lo largo de muchas experiencias se aprende ley por ley, ascendiendo en la pirámide de evolución espiritual. Las 7 leyes fundamentales son exactas, eternas e inmutables. Rigen un proceso de transformación y cambio permanente, siempre ascendente, para todos los seres vivos en sus múltiples experiencias. Nada existe fuera de la ley porque se destruiría el universo. Esto quiere decir que aún lo que parece absurdo o injusto sucede dentro de las leyes que rigen los procesos de transformación y cambio constante del hombre. Todo lo que existe y sucede es perfecto. Tiene un propósito y una función específica. Las 7 leyes tienen una estructura jerárquica piramidal. Entre más alta en la pirámide está la ley, mayor cantidad de información contiene. Por eso, las leyes superiores actúan sobre las inferiores. Están divididas en 2 grupos fundamentales. Tres leyes rigen la parte inferior o infierno de la vida. Entre más abajo está la conciencia en la pirámide evolutiva, más bajo vibra, más procesos tiene por vivir, más sumergida en la materia y en las pasiones animales, más rodeada de sufrimiento e ignorancia. La ley de la naturaleza organiza el cuerpo físico y sus procesos instintivos para que al funcionar perfectamente pueda contener una conciencia que evoluciona eternamente. La ley de la armonía rige los márgenes de desequilibrio necesario para que todo se organice y exista durante un tiempo, y luego cambie para generar otro proceso. La ley de correspondencia determina la duración de las experiencias, el sitio donde se producen y los límites entre los procesos simultáneos de distintos individuos. Determina cuándo la conciencia está lo suficientemente madura para subir de un nivel de aprendizaje al siguiente. Entre la parte inferior y la parte superior de la pirámide está la ley de evolución. La ley de la evolución determina el orden de los procesos a los que se ve sometida la conciencia, es decir, determina el destino. Determina los errores que se permiten para aprender. 3 leyes rigen la parte superior o cielo de la vida. Cuanto más arriba ha llegado la conciencia en la pirámide evolutiva, más alto vibra, más rodeada de felicidad, paz y sabiduría. La ley de la polaridad rige la relación y el movimiento entre lo masculino y lo femenino, y de todas las fuerzas opuestas para generar la creación. La ley de la manifestación dice que toda cosa creada debe existir primero en la mente de Dios. Esta ley determina el paso de estas ideas intangibles al universo tangible. La ley del amor da origen a todas las otras leyes y tiene codificada toda la información del universo para llevar la conciencia a comprender que todo sucede por amor. Para los atlantes, la vida es la chispa divina que anima todo lo que existe. El paso desde la base de la cúspide de la pirámide es el proceso para que la conciencia alcance la total comprensión de la creación y el orden perfecto del universo. Las 7 leyes universales unen la ciencia, el arte, la religión, la filosofía y la teología en una sola unidad orgánica, en un solo concepto que produce una visión unitaria del funcionamiento del universo.
Los atlantes comprendieron que la vida es eterna para que la conciencia evolucione y adquiera en su recorrido por las distintas experiencias la sabiduría que permite comprender que absolutamente todo existe por amor. El cielo es realmente la llegada a la parte superior de un proceso, cuando ya no existe la posibilidad de sufrimiento, porque en ese nivel de conciencia ya se ha trascendido el triángulo inferior. Allí ya no operan las leyes inferiores que rigen el infierno de la vida, bajo la acción directa de la ley de evolución, donde se dan las diferentes circunstancias de aprendizaje que conllevan dolor físico y sufrimiento sentimental. El cielo y el infierno no son lugares físicos, sino mentales, que determinan un estado interno y una actitud ante la vida de sufrimiento o de gozo. Los sacerdotes atlantes enseñaban 7 leyes que recogían el comportamiento del universo. En la base de la pirámide de esas 7 leyes universales está la ley de la naturaleza. Actúa sobre los cuerpos físicos de todos los seres vivos, en la densidad de la materia, donde se encuentran las vibraciones más bajas del universo. Organiza los átomos en moléculas, las moléculas en proteínas, las proteínas en células, las células en tejidos, los tejidos en órganos, y los órganos se estructuran para dar forma al cuerpo, manifestando la perfección de la naturaleza en la diversidad de los cuerpos vivos. La ley de la naturaleza es una programación automática de origen divino, contenida en los códigos genéticos de cada especie. Organiza los distintos cuerpos, determina durante cuánto tiempo son útiles, sus funciones y los mecanismos para su reproducción, mantenimiento y protección. Forma un gigantesco organismo viviente que se llama el universo. Cada ser tiene su propio nivel de conciencia, experimentado en un cuerpo material. Los cuerpos contienen la conciencia que experimenta la vida y así comprenden la razón del universo en un proceso de evolución hacia la perfección y la sabiduría que toma muchas encarnaciones. Transmitida por herencia en los códigos genéticos de cada especie, existe una programación automática llamada instinto que no necesita de la conciencia del ser para existir. Su función principal es generar, mantener y defender la vida, controlando todos los procesos vitales. La reacción automática del instinto es simple y binaria, diseñada para no permitir la duda de posiciones intermedias. Sí, no, huyo, ataco, acción, reacción, me gusta, no me gusta. Para generar la vida en cada cuerpo, la naturaleza utiliza la atracción automática que lo impulsa a buscar y conseguir en su especie la pareja para procrear. Si la atracción es mutua, indica que existe compatibilidad para generar vida. Esta ley se manifiesta en la atracción sexual que se siente al reconocer la pareja potencial. Para mantener la vida en cada cuerpo, la naturaleza utiliza el deseo automático, que lo impulsa a buscar y conseguir lo que necesita para vivir. Se manifiesta como hambre, sed y como la capacidad para reconocer el alimento que necesita y el medio natural de su especie. Para defender la vida en cada cuerpo, la naturaleza utiliza el miedo automático a perderla, que lo impulsa a huir o a defenderse. Se manifiesta como una fuerza o energía adicional producida por la adrenalina para responder adecuadamente a la situación.
En cada cuerpo organizado por la ley de la naturaleza se encarna una conciencia que evoluciona en un proceso de aprendizaje sucesivo que se llama vida. Todas las conciencias individuales recorren el mismo camino hacia la sabiduría, pero se encuentran en distintos niveles de evolución. El ser humano solo aprende y evoluciona relacionándose con otros hombres. Lo valioso en la vida son las relaciones, no las creencias. Con la ley de la naturaleza, el Creador diseña la diversidad del universo para que la conciencia evolucione. Diferentes razas, en distintos lugares y climas, expuestas a diferentes situaciones y culturas, permiten el contraste de la diversidad. Distintos hombres con distintos niveles de conciencia se comportan de diferentes maneras, permitiendo las relaciones de aprendizaje. Solo a través de estas relaciones con los demás evoluciona la conciencia. Así se manifiestan las distintas personalidades que desarrollan el arte, la ciencia, la industria, o fomentan la revolución y el caos social. Los instintos organizan las respuestas automáticas de los cuerpos que albergan estas conciencias para que funcionen perfectamente. Cuando un ser vivo viola la ley de la naturaleza, siente dolor o enfermedad. Esta violación es permitida por una de las leyes jerárquicamente superiores con algún propósito de evolución. Se genera dolor o un proceso de destrucción que disminuye la fuerza vital en el organismo y la calidad de vida que se experimenta. En los primeros niveles de evolución se desarrollan personalidades primarias para vivir procesos que desarrollen la conciencia. Sus reacciones en esos niveles son casi totalmente instintivas y agresivas. Esto daña las relaciones con los demás y produce sufrimiento. Al tratar de evitarlo, se toma conciencia y se evoluciona. Una conciencia evolucionada domina su instinto automático y no tiene un comportamiento agresivo con los demás. Así comienza a actuar desde la ley de armonía, la ley inmediatamente superior a la de la naturaleza. El propósito de la vida es enseñarnos lo que no sabemos a través de las experiencias en el cuerpo físico. Vivimos para aprender, para graduarnos en sabiduría universal. Todo lo que existe es perfecto y tiene un propósito. Los eventos que no entendemos, como las enfermedades incurables, la violencia y el deterioro de la sociedad, no existen por casualidad, sino que están regulados por esas leyes. Conocer, entender y aceptar las leyes universales que rigen los procesos de la civilización permiten ver que cada ser humano es parte de un proceso de evolución universal. Un eslabón en la cadena que va desde lo más grande hasta lo más pequeño, de lo más sutil a lo más denso, y que da sentido al pasado, explica el presente y permite encontrar una nueva dirección al porvenir. Esta comprensión produce al individuo la seguridad de avanzar hacia una nueva forma de civilización, más armónica y con más satisfacciones para toda la humanidad. También brinda a cada ser humano las herramientas para llenar su vida presente de armonía y felicidad. La ley de la naturaleza, en base a la pirámide de las leyes, codifica en el ADN de todos los seres vivos la estructura de los cuerpos físicos y las conductas instintivas de cada especie para propiciar su multiplicación, mantenerlos con vida
y permitir que se defiendan de la agresión. La segunda ley de la pirámide es la ley de la armonía. Regula el equilibrio, los ciclos y ritmos que permiten que diferentes tipos de vida se desarrollen simultáneamente. Se encuentra codificada automáticamente en el instinto de los mamíferos, en donde se generan las emociones y sentimientos de agrado o desagrado. Lo que genera armonía y permite las relaciones equilibradas entre las especies produce agrado. Lo que impide la existencia simultánea de distintos tipos de vida produce desagrado. Lo que agrada se repite, lo que desagrada se evita. Las especies predadoras, por ejemplo, solo matan cuando lo necesitan para subsistir. No acaban con otra especie por placer. Una vez satisfecha su necesidad, coexisten pacíficamente con sus víctimas posibles. En el hombre, la armonía se logra paulatina y conscientemente a lo largo de la vida. Almacena en la memoria intelectual los distintos conceptos que ha aprendido para definir lo que para él es belleza y arte. La armonía también se codifica en la memoria psicológica como resultado de los distintos eventos que produjeron sentimientos de gusto o de rechazo, de placer o de trauma. Estos conceptos y recuerdos permiten que el hombre pueda establecer una relación de equilibrio entre dar y recibir que produce agrado y armonía. La ley de la armonía regula los ciclos y ritmos de todo lo que existe, sincronizando y permitiendo las relaciones de la diversidad para dar lugar al universo. Utiliza el tiempo para delimitar los distintos procesos, sincronizando sus interacciones y permitiendo que todos puedan suceder simultáneamente. Determina las secuencias de movimiento para que todos los seres vivos se desarrollen y establece las relaciones entre todas las secuencias producidas por la diversidad. Proporciona la organización y la distribución para que todo lo que existe ocupe el lugar que le corresponde. Se manifiesta en la diversidad que se mantiene y convive sin destruirse. Reconocemos su acción en la interacción de los reinos de la naturaleza para mantener la vida en las estaciones. También en las perfectas relaciones que existen entre todas las especies en el diseño de los diferentes instintos de defensa y agresión. Se manifiesta en la unión y la tolerancia entre los seres de la misma especie y de éstas entre sí. La armonía está presente en todo aquello que gusta y produce satisfacción, pues así se reconoce el equilibrio que requiere la naturaleza para mantener un proceso en el que intervienen distintas fuerzas o energías. Así se manifiesta en las relaciones humanas, a través de los acuerdos que se hacen para equilibrar las relaciones entre los individuos. El hombre se encuentra dentro de la ley de armonía cuando tiene buenas relaciones con las demás personas, cuando existe la sensación de agrado, de cordialidad, amabilidad y estética. Se reconoce que el hombre ha salido de la ley de armonía cuando aparece la insatisfacción que genera sufrimiento, angustia, conflictos sentimentales y emocionales. Estos sentimientos le permiten reconocer que no existe la armonía y lo impulsan a buscarla. Esta decisión consciente de buscar la armonía, eliminando las limitaciones autoimpuestas,
permite al hombre respetar esta ley y entrar en una nueva etapa en la que sus relaciones no vuelven a tener conflictos. El planeta Tierra está diseñado para contener los primeros niveles de evolución de conciencia del universo. La ley de correspondencia determina el lugar de nacimiento y cuáles son las condiciones socioculturales necesarias para producir las experiencias de aprendizaje que corresponden al individuo que va a encarnarse, según cuál sea el nivel en que se encuentre. Determina también la familia en que se nace, teniendo en cuenta que debe tener un nivel de conciencia similar al de su propio desarrollo. También define qué tipo de cuerpo o sexo le corresponde experimentar en esta nueva vida para facilitar las experiencias que necesita atravesar para evolucionar. Si comparamos nuestra experiencia en la Tierra con la estructura de un colegio, veremos que hay alumnos en distintos niveles, cada uno con materias, profesores, compañeros y salones distintos, cada uno en su nivel correspondiente. No es injusto encontrarse en primer grado y no en sexto, sino que esto depende de cada nivel de evolución. No existe entonces la injusticia, solo una correspondencia entre el nivel de evolución de la conciencia con las circunstancias que se viven. A cada quien le corresponde lo que le sucede en la vida, y cada quien tiene exactamente lo que necesita para aprender, lo que vino a aprender en el presente. En el ejemplo del colegio, la ley de correspondencia determina qué materias o experiencias son las que el estudiante debe vivir para seguir avanzando en su comprensión sobre la vida. Crea las circunstancias para que se manifieste un evento determinado en un lugar definido, de manera que, al afectar a una serie de personas, les permita aumentar su comprensión sobre el universo. Esta ley se puede reconocer si se observa que el planeta no es uniforme, sino que tiene distintos climas, distintas sociedades, distintos niveles de respeto y conciencia en sus habitantes. Si algo sucede en alguna parte, es porque corresponde que así sea. La casualidad no existe, destruiría el universo. Cada ser puede escoger entre aceptar todos los eventos de la vida como necesarios para la evolución espiritual o luchar contra ellos y colocarse en un camino de sufrimiento si no acepta lo que sucede. Cuando una persona ya no puede aprender más de un lugar y circunstancia, se produce un cambio de situación que la lleva a un nuevo proceso de aprendizaje. Siempre sucede lo que tiene que suceder, y lo que no, no sucede. Por eso, no hay nada que temer. La ley de correspondencia regula el destino de cada ser, determinando las experiencias que debe vivir para comprender algo que permita a su conciencia evolucionar, haciéndolo más sabio. Todos los seres humanos se encuentran en el colegio de la vida para ir aprendiendo gradualmente. Esto se logra a través de sucesivas vivencias, correspondientes con el nivel de su evolución. A medida que se asciende en la comprensión, las experiencias van cambiando. La evolución es un proceso gradual que permite comprender que todo sucede por amor en un proceso definido por las leyes universales. La ley de evolución permite ascender de nivel en un proceso evolutivo, cuando se ha aprendido lo que cada nivel puede ofrecer. El ser humano que llega al cuarto nivel de desarrollo de conciencia ha aprendido a controlar sus instintos
y a tener relaciones armónicas, respetuosas y tolerantes con los demás. Para poder evolucionar hay que transformarse. Las dificultades existen para permitir pequeñas comprensiones que conducen a encontrar las verdades universales. Esta ley maneja los errores que se cometen al utilizar el libre albedrío como una herramienta de transformación para evolucionar. Las circunstancias difíciles se repiten en la vida hasta que se aprende de ellas. La ley de evolución se manifiesta en las circunstancias desagradables de la vida, en el dolor, en el sufrimiento, en la angustia y en todo lo que creemos que es injusticia y desgracia. Permite al hombre violar las leyes de la naturaleza, armonía y correspondencia, destruyendo el medio ambiente, causando enfermedades, epidemias y plagas. Permite el desequilibrio, el absurdo y el caos, creando circunstancias opuestas a las leyes inferiores. Permite que existan las intrigas, las guerras, la violencia y el odio. Que se desorganicen los pueblos y se destruyan las estructuras sociales, las empresas y las familias. La ley de evolución aprovecha el enfrentamiento de los opuestos, la confrontación de conceptos, creencias, costumbres, culturas, sentimientos y emociones encontradas. Así logra que los seres humanos reencuentren el equilibrio cuando reconocen y comprenden las mismas leyes que violaron. Solo nadando en contra de la corriente de un río se reconoce la fuerza que genera. Solo se puede medir una fuerza oponiéndole resistencia. En todas las circunstancias difíciles por las que pasa el ser humano como parte de su destino para aprender lo que no sabe. El destino son las experiencias que una conciencia debe vivir para comprender las leyes y la esencia del universo. Es como el pensum para graduarse de bachiller en sabiduría universal. Toda situación, por difícil que parezca, tiene un propósito de aprendizaje. Las dificultades se presentan para ser superadas y permitir comprensiones que son parte de un proceso de evolución espiritual. Todo lo que nos cuesta trabajo hacer, lo difícil, forma parte del destino, de lo que venimos a aprender. Se está dentro de la ley de evolución cuando se comprende que los problemas son oportunidades de aprendizaje, y cuando permitimos, entendemos y respetamos las situaciones de aprendizaje de los demás. Existen seres que por estar en un nivel de evolución muy primario, no han desarrollado todavía ningún tipo de sentimientos hacia los demás y son totalmente ignorantes de las leyes universales y humanas. Cumplen una función importante en la evolución, pues generan las experiencias difíciles que necesitan los demás para reconocer y comprender la ley. En un nivel más alto se encuentran individuos que ya han desarrollado la sensibilidad, pero que tampoco conocen las leyes universales. Les importa mucho los demás y poco ellos mismos. Siempre tratan de interferir en las vidas ajenas, creyendo estar haciendo el bien. En un nivel aún más alto se encuentran seres que han comprendido las leyes y respetan las experiencias de los demás. No se involucran, pues comprenden que siempre les sucede lo necesario para evolucionar. Entregan la información que les sirve a otras personas para autoubicarse y trascender a niveles de mayor satisfacción. Ven a los demás como seres que están en distintos niveles de evolución espiritual. No culpan a nadie por nada y agradecen los problemas como oportunidades de aprendizaje. La vida es un proceso de transformación en el que primero se desarrolla la sensibilidad. Luego, poco a poco,
se descubren las leyes del universo, aceptando que todo sucede como parte de un proceso de evolución, que no es ni bueno ni malo. La ley de la polaridad regula la manera en que las dos fuerzas fundamentales del universo se equilibran temporalmente para manifestar la creación. La oposición entre las fuerzas negativa y positiva genera la vibración, que es la base del universo. Su tensión produce la energía eléctrica. La oposición entre dos fuerzas contrarias, la centrífuga expansiva y la centrípeta compresora, da lugar a la fuerza magnética, a la fuerza gravitacional, al movimiento. La tensión produce la densidad de la materia, el volumen, la masa y el peso. La frecuencia de choque de dos puntos con polaridad contraria produce la vibración que da lugar a la temperatura, dos fuerzas opuestas y complementarias que se atraen. Se atraen el protón con el electrón, y así se crean los átomos y con ellos toda la materia. Se atraen los átomos entre sí para manifestar las moléculas. Lo masculino que suministra información se atrae con lo femenino que la recibe para crear la nueva vida. Lo luminoso y sutil interactúa con lo oscuro y denso para generar las experiencias que permiten la comprensión. A través de la polaridad se da origen a la diversidad. Gracias a la polaridad existe el movimiento, el tiempo, el volumen que permiten al hombre un escenario de experimentación sensorial y mental para comprender el universo. La segunda ley del triángulo superior es la ley de manifestación. Permite a la unidad indiferenciada y homogénea manifestar la creación por resonancia de sí misma. Al hacerlo, la causa de todo manifiesta las dos fuerzas fundamentales, dando lugar a lo heterogéneo, a la vibración, la densidad y el ritmo pendular que define el equilibrio temporal. La ley de manifestación regula cómo la mente del todo manifiesta por resonancia espíritus semejantes a sí mismo, para crear, experimentar y en su propia mente comprender el universo. Esos espíritus resonados de Dios vibran cada vez más lentamente hasta densificarse en la materia, en un viaje evolutivo a través de experiencias en la vida que le permiten comprender que el amor es el principio y el fin del universo. Con esa comprensión vibra cada vez más rápido de vuelta a Dios. La vida es una sucesión de experiencias para permitir al hombre comprender que todo en el universo sucede por amor. Cuando esto se comprende, la conciencia del hombre se libera de la necesidad de experimentación en la vida y regresa a Dios.